chicas, chicos, alumnos del IES Venancio Blanco. Hoy no os recibo en mi cocina, aunque luego nos iremos a la sala de operaciones. Hoy os recibo en la terraza desde la que os doy clase todos los días y desde la que me conecto por videoconferencia con todos vosotros. He querido empezar aquí porque, quiero plantearos una pequeña reflexión sobre lo que significa la filosofía en estos tiempos de confinamiento. Una reflexión sobre nosotros mismos y sobre el mundo en el que vivimos. Por cierto, os recomiendo un artículo de Emilio Lledó que se publica el domingo en El País, fantástico a este respecto, sobre la caverna en la que vivimos y de la que tenemos que salir reforzados como sociedad, o de lo contrario corremos el riesgo de convertirnos en algo de lo que seguramente no nos sentiremos orgullosos. Sea como sea, recordad una y otra vez, como también nos dicen los filósofos antiguos y nos recuerda Emilio Lledó, que la filosofía es nuestra medicina del alma particular. Pero claro, también tenemos que curarnos con otras cosas, con ejercicio, con mi patrocinador de la Olimpiada Filosófica. Soy vuestro staff a vuestra entera disposición y vamos a comenzar con la cocina también hoy. Hoy vamos a hacer una receta, me armo de mi patrocinado que ya conocéis, mi delantal de Guinness. Hoy vamos a hacer una receta interesante también y una receta bastante peculiar. ¿Por qué digo peculiar? Porque vamos a hacer una versión de lo que sería el pumpkin pie, es decir, la tarta de calabaza americana, pero no la vamos a hacer con mantequilla, que es lo que se utiliza habitualmente para la masa quebrada. Vamos a sustituir la mantequilla de la masa quebrada por el aceite de oliva y veréis que no solo es mucho más saludable, sino que el sabor es también muy interesante. Bien, pues recordad que la filosofía os acompañe, ¿vale? No solo la fuerza de Star Wars y, sin más dilatación, vámonos a la cocina. Bueno, pues ya estamos en mi centro de mando, estamos en mi cocina y os voy a presentar esta receta de tarta de calabaza. Comenzamos con los ingredientes. Esta tarta tiene claramente dos partes. Una primera parte consiste en realizar la masa quebrada, que es esa base sobre la que colocaremos el relleno, y luego realizaremos el relleno. Para la masa quebrada, en este caso, no utilizaremos mantequilla, porque de este modo es muchísimo más ligera. Utilizaremos 50 mililitros, aproximadamente 3/4 de una tacita de café de aceite de oliva, 200 gramos de harina, 15 gramos de azúcar moreno, puede ser azúcar blanco, 60 mililitros de leche y una yema de huevo. Para el relleno utilizaremos calabaza, esta es calabaza tipo violín, estos son aproximadamente 800 gramos en crudo, veremos luego cuánto se queda en seco, calculo que unos 500, ¿vale? 500 gramos más o menos de calabaza, 150 gramos de harina y 150 gramos de azúcar, en este caso también azúcar moreno he puesto, pero podéis poner azúcar blanco. Me gusta el azúcar moreno porque endulza menos y es más integral. 200 mililitros de leche, 2 huevos, un botecito de 200 mililitros de nata ligera, una ralladura de naranja, utilizaremos solamente la ralladura, luego lo veremos, le da un aroma interesante y muy agradable a la receta, y un sobrecito de levadura química, lo que conocemos habitualmente como levadura Royal o marcas similares. Bien, pues vamos a comenzar con la masa quebrada. Bueno, pues aquí me tenéis tamizando la harina. No es imprescindible, pero siempre es mejor que la harina esté tamizada para que quede lo más fina posible. Por buena que sea la calidad de la harina que utilicéis, siempre tiene impurezas, o en todo caso, al tamizarla, se trabaja mejor. Si no tenéis un tamizador como este, pues podéis utilizar un colador. Y si no, pues podéis apañaros sin tamizar la harina. Una vez que tenemos la harina tamizada, le vamos a añadir todos los ingredientes, el aceite, el huevo, los 15 gramos de azúcar y el agua que antes he dicho que es leche, ¿vale? Y poquito a poco, con las manos, vamos a ir haciendo una mezcla hasta que nos quede ya densa y preparada. Esta pasta, que tiene una textura así
gomosa. Debe enfriarse bien en la nevera, así que la vamos a dejar aproximadamente 1 hora. Yo la estoy metiendo en este recipiente hermético, pero vosotros podéis meterlo si queréis, si no tenéis un recipiente hermético como este, en un poquito de film transparente, haciendo una bola y dejando que se quede con el menor aire posible. Vamos a deshacernos de los restos, vamos a colocarlo en la nevera 1 horita y mientras tanto vamos a ir preparando nuestra calabaza. Bueno, pues esta es mi amiga, la calabaza violín. La calabaza violín, vamos a cortar un poquito más, es una verdura fundamentalmente de otoño y aunque ahora ya estamos en primavera, pues todavía sigue habiendo y la encontramos con bastante buena calidad, como veis. La mejor manera de cortarla, yo creo, de pelarla, por lo menos, es con un pelador de fruta, de verdura o de patatas, porque como veis, de esta forma conseguimos pelarla sin dificultad. Es bastante más complicado pelar una calabaza violín que pelar, pues, cualquier fruta, ¿no? Porque la piel es verdaderamente gruesa. Vamos a terminar de pelar esta calabaza y luego os enseño cómo la corto. Vamos a cortar la calabaza en tacos. Entonces, la mejor manera es ir laminando con cuidado esta calabaza y una vez que la tengamos laminada, haremos unos taquitos. No es que sea importante que sean muy regulares, porque luego se van a cocer, pero cuanto más regulares sean, más fácilmente podremos cortar los tacos. Y cocerlos, perdón. Regulares serán si los hacemos regulares. Bueno, os voy a enseñar cómo hago el primero y luego os ahorro el resto. Más o menos, yo los estoy haciendo de 3 centímetros aproximadamente de grosor, porque luego los vamos a cocer. Ya tenemos el agua cociendo. Corto el resto y continuamos. Tenemos el agua hirviendo, en este caso sin sal. Yo creo, aunque no tengo razones científicas para demostrarlo, que en este caso es mejor cocerla sin sal porque absorbe menos cantidad de agua, la calabaza, y después yo creo que se puede escurrir mejor. Además, como la preparación es en dulce, pues tampoco tenemos claro que necesitemos ponerle sal. En todo caso, vamos a dejarla que hierva durante 20 minutos y después haremos el puré de calabaza una vez que la hayamos secado y escurrido lo más posible. Bien, ya se han cocido aproximadamente durante 20 minutos los trocitos de calabaza. Vamos a dejar que escurran bien. Si los podemos dejar 20 minutitos que escurran bien, que vayan soltando el agua, los dejamos en un escurridor y también que se enfríen y luego trabajaremos con ellos. Bien, pues vamos a preparar la base de la masa que quedará. La hemos tenido 1 hora en la nevera, bien fría, y la ponemos aquí sin moverla mucho. Un truco es ponerla directamente sobre un papel de horno porque luego lo pasaremos al molde donde vamos a hornearla. Y evidentemente la hemos recubierto con un poquito de harina para poder trabajarla mejor y estirarla mejor. Además, este papel tiene prácticamente la forma del molde que vamos a utilizar, con lo cual nos sirve para estirar la masa y que adopte la forma del molde en donde vamos a meter nuestra tarta de calabaza. Continúo estirándola y la emplatamos. Nos hemos ayudado con la harina para darle forma y ahora colocamos sobre el molde el papel, estiramos la masa. Si vemos que nos ha sobrado por los lados, podemos llevarla hacia el centro un poquito, luego la estiramos de la manera más homogénea posible, incluso la llevamos hacia estos laterales. ¿Por qué la masa no ha quedado tan suelta? Pues porque no la hemos hecho con mantequilla. Con mantequilla hubiese quedado seguramente más suelta, pero de esta manera la ventaja es que nos queda una masa
más homogénea. Voy a ponerla un poquito más bonita, porque así no está presentable, y luego la preparamos al horno. Hemos pinchado la masa con un tenedor y he colocado esta base. Hay quien le echa garbanzos para que la masa no suba, la tenemos que precocer, la vamos a cocer 10 minutos en el horno y en estos 10 minutos la masa se va a solidificar. Entonces, para que no suba, le ponemos este peso encima, podríamos poner unos garbanzos, vamos a ponerla a 180 grados al horno durante 10 minutos. Bueno, chicas, chicos, vamos a empezar a preparar el relleno de nuestra tarta de calabaza. Comenzamos por los 2 huevos, lo echamos en nuestra batidora de varillas. Y a estos 2 huevos les vamos a ir añadiendo el azúcar. ...150 gramos de azúcar moreno. Vamos a añadir la harina tamizada. He echado la mitad de la harina, el sobrecito de levadura. He hecho el resto de la harina en el tamizador. Cuanto mejor tamizada esté, mejor se va a repartir y distribuir la levadura. Si vemos que no podemos porque no tenemos espacio, paramos un momentito, levantamos y así. Voy a terminar de pasar la harina. Bien, pues es hora de ir echando a la reina de la fiesta, a la calabaza. Como esta parte está muy densa, y si añadimos la calabaza, pues no se nos va a deshacer bien, pues vamos a añadirle la leche, recordad, un vaso de leche, unos 200 mililitros, y así poco a poco, al ir enviando la calabaza, pues se nos empezará a deshacer. Tendremos que poner el batidor un poquito más fuerte y esto nos llevará algún tiempo para que se nos vaya deshaciendo. Vamos a continuar. Mientras se termina de hacer el puré, al que solo nos falta añadirle la nata, lo añadimos al final, pues lo que estoy haciendo es ralladura de naranja. Utilizo la piel de una naranja que previamente he lavado, bien lavada y secado, y con esta piel, que le va a dar aroma, pues en lugar de usar un aroma artificial de limón o de ron, lo que hago es, con cuidado de no llevarme la parte blanca porque es menos gustosa, extraer una parte de la ralladura de la naranja y esta parte se la añadiremos a la mezcla. Le va a dar un buen sabor y un buen aroma y luego se va a deshacer con la cocción y no se va a notar. Bueno, por último, esto ya casi está. A esta mezcla solo le falta añadirle esta nata. La dejamos batiendo ahí un poquito más y que se nos haga bien esta mezcla. Esta es la mezcla que echaremos sobre la masa quebrada que hemos hecho en el horno y que nos ha costado, no nos ha resultado muy fácil extenderla porque al sustituir la mantequilla por el aceite es más difícil de trabajar y estéticamente puede que no nos quede tan bonita, pero será mucho más saludable. Bien, queridas amigas, queridos amigos, para ser honestos, esta es la masa brisa más fea que me ha quedado jamás. Y voy yo y la grabo para un vídeo. ¿Por qué? Pues porque al hacerla con aceite y quizás no haberla dejado enfriar un poquito más, podría haberla dejado más, debería haber sido una hora y media o incluso de un día para otro, pero la he dejado 35-40 minutos, luego no era lo suficientemente elástica como para trabajarla, sino que se pegaba bastante. Pero bueno, ventajas, es poco dulce, si la pruebo voy a comprobar, es poco dulce, es sabrosa, ¿vale? Y evidentemente no tiene mantequilla, con lo cual es mucho más saludable. Como base va a cumplir su función. Otras posibilidades, si no queréis complicaros, por ejemplo, 200 gramos de galletas María, 100 gramos de mantequilla,
lo mezcláis todo, lo derretís y eso lo utilizáis como base. Eso os puede servir como una especie de masa brisa casera. Y la otra opción era haber hecho esto mismo, pero en lugar de hacerlo con 50 mililitros de aceite, hacerlo con 100 gramos de mantequilla, en frío. Si se hace todo así, pues la verdad es que luego la masa se trabaja muchísimo mejor. Con todo y con eso, yo creo que nos queda muy saludable y al final veremos el resultado. Esta masa que voy a verter ahora en el molde, como veis, es bastante líquida. No se trata de que sea un bizcocho, es más bien líquido, es un apple pie, perdón, un pumpkin pie, ¿vale? Y bueno, pues se nos está saliendo un poquito por el lateral, pero bueno, esperemos que esto se nos deshaga bastante bien en el horno y se nos seque bien. Lo tenemos ya listo y lo vamos a poner en el horno, pues en principio a 200 grados durante 10 minutos y luego lo vamos a bajar a 180 grados durante 40 minutos o una hora, dependerá. Pondremos el palillo y la prueba del palillo es lo que nos va a decir si está hecho o no. Vamos a ponerla en el horno, como os digo, a 200 grados durante 10 minutos, luego lo bajaremos otros 40-50 minutos a 180 y veremos cuál es el resultado. Pues ya está listo. A la vuelta os espero a ver si está comestible. No os preocupéis que no os vais a quedar sin verla. Bueno, pues aquí la tenéis. Ya está lista. Vamos a dejar que se enfríe un poquito más. La cortaremos y la degustaremos. Por la base es crujientita y el interior ha quedado bastante jugosito. Cuando se enfríe tendrá una textura similar a una tarta de queso, pero en este caso es de calabaza, bastante más ligera. Disfrutadla, yo lo voy a hacer.